Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Burovich y como siempre muy bien acompañado en el estudio por Damián Pachter. Damián, dame los titulares, por favor. Guerra de espías. Gracias a un extraordinario operativo adjudicado al Servicio de Inteligencia israelí, Netanyahu revela los archivos secretos del plan nuclear de Teherán. Hablaremos con Darío Hinchu, consultor independiente de la Agencia Internacional de Energía Atómica, acerca del plan nuclear iraní. La historia de Ahi Ayash, uno de los terroristas más buscados, eliminado por el Shin Bet, el Servicio de Seguridad Interior de Israel. Las relaciones de Israel con los países latinoamericanos se ha visto intensificada en los últimos años. Una de las expresiones fue la visita del primer ministro Netanyahu a la Argentina, Colombia y México. Pero durante su paso por Buenos Aires tuvo la oportunidad de encontrarse también con el presidente saliente de Paraguay, Horacio Cartes. Para hablar de las relaciones entre Paraguay e Israel, comenzamos hoy con un invitado muy especial, el embajador de Paraguay en Israel, Max Haber. Max, muchas gracias por venir, embajador. Muchas gracias. Es todo un honor estar aquí con ustedes en i24 News. El honor es nuestro, gracias. Comencemos por una descripción de las relaciones entre Paraguay e Israel, en qué momento se encuentran, cuáles son las principales actividades de intercambio entre ambos países. Bueno, realmente tenemos que decir que desde la reapertura de nuestra embajada de Paraguay en Israel, que fue a inicios del 2014, y fue también con el apoyo del presidente Cartes, que unos meses antes fue el que autorizó la reapertura, y eso llevó a un siguiente paso importante de la reapertura de la Embajada de Israel en Paraguay. Eso se dio un año y medio después, en julio de 2015. O sea, realmente fue un momento estratégico y evidentemente estamos en unas relaciones muy importantes e intensas, un relacionamiento muy efectivo, muy armónico y también con buenos resultados económicos también para ambos lados. Evidentemente la visita del presidente Cartes a encontrarse con el primer ministro Netanyahu en Buenos Aires fue también más un esfuerzo de mostrar la cohesión y el relacionamiento que existe entre ambas naciones. Veamos entonces, o escuchemos mejor dicho, lo que decía el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, durante su visita a Israel en 2016, la primera visita de un mandatario paraguayo en este país. Pero yo creo que es muy importante poder intensificar la cooperación para el desarrollo, tanto económico y social y cultural, fundamental para nuestro país, en el área donde Israel se ha destacado ampliamente, notablemente tales como el desarrollo agropecuario, la ciencia y la tecnología. Ampliar, aumentar la rica historia de Israel en el Paraguay. Quiero decirle muchas gracias por esta cálida acogida, a mí y a toda la delegación. Que sepa que somos mucho más que un voto en el 47. Somos un pueblo y un país que queremos y amamos a Israel. Embajador Haber, hemos visto al presidente Cartes abrazándose con Netanyahu, con el presidente de Israel. Hay una relación muy afectiva y muy cercana. ¿Cuáles serían los tres puntos donde se expresa esta colaboración, esta relación entre ambos países? Bueno, fundamentalmente para Paraguay especialmente, el apoyo de recibir todo lo que significa alta tecnología, el conocimiento, la espera de que están abiertas las puertas para las posibles inversiones de Israel en Paraguay y a través de Paraguay al Mercosur, esa es la intención. Y la tercera, seguir teniendo un apoyo muy importante en lo que es cultural y económico. ¿Hay intercambio cultural, por ejemplo, con Israel? Bueno, está comenzando. En lo económico sí, sin duda. Somos un país que hoy está exportando mucho a Israel. 15.000 toneladas de carne kosher, certificación kosher a Israel. Son 90 millones de dólares por año. Se ha abierto un mercado muy importante y eso significa de que realmente es el cuarto comprador de Israel. Para Paraguay significa para Israel el cuarto mercado de carne en el mundo. Cuando regresemos, seguimos conversando con el embajador de Paraguay en Israel, Max Haber.
Seguimos en News 24, el magazine español de i24 News, y hoy con un invitado especial, el embajador de Paraguay en Israel, Max Haber. Y en el bloque anterior, embajador, conversamos acerca de las relaciones tan cercanas que hay entre Paraguay e Israel, pero ahora queremos conocer un poco más acerca de Paraguay. ¿Cuáles son las ventajas comparativas que tiene el hecho de que Paraguay está en el centro de la región en Sudamérica? Bueno, sin querer desmerecer a los vecinos, que son nuestros socios también, de todo punto de vista, lo importante es que una economía totalmente abierta. Usted puede, lo que se busca a través de Paraguay es la economía con los impuestos más bajos de la región. Estamos teniendo un importante crecimiento en las inversiones de países vecinos en Paraguay que vienen a producir en Paraguay y tratar de reexportar hacia esos países. Hay una ley de maquila, hay otras más. Los impuestos son los más bajos de la región, como le digo, y hay también un sistema nuevo de una ley que se llama ley de maquila que permite que usted suministre equipamientos, productos desmontados a Paraguay con la mano de obra, la electricidad barata y lo que sea. Usted puede reexportar a esos países, inclusive a Israel, y sale como producto made in Israel, pero con un costo menor, bien inferior. El impuesto, digamos, los aranceles son bajos. O sea, es un 1% solamente sobre el costo local que se agrega a lo que viene de afuera, y el producto sale otra vez como si fuese made in Israel o made in Brasil o lo que sea. Se busca con eso apoyar a la economía de los países que nos están... Es un negocio combinado, digamos. Todos ganan. Veamos un corto video acerca de las posibilidades que ofrece hoy Paraguay en la región. 406.752 kilómetros de territorio, ubicados en una estratégica posición geográfica con abundantes recursos naturales, donde el 97% del territorio es adecuado para la producción de alimentos. Fuerza laboral joven, eficiente, motivada y a costo competitivo. El 70% de la población tiene menos de 35 años. Un país comprometido con la integración sobre la base de una relación ganar-ganar y eje de economías como productor de alimentos. Una de las tasas de retorno a la inversión más alta en América Latina en los últimos años, 22% en promedio. Crecimiento económico estable, inflación controlada, deuda externa cubierta con reservas internacionales, disciplina fiscal. El mejor clima de negocios de la región. Estabilidad de precios con una tasa de inflación por debajo del 5% y el 5.1% anual de crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos 11 años en promedio. Acceso a mercados con ventajas arancelarias y claves con el Mercosur y la Unión Europea, incrementando las exportaciones de manufacturas a un ritmo geométrico. Los costos más competitivos en impuestos, energía y mano de obra dentro de la región e incluso con respecto a los países asiáticos. Paraguay se abre al mundo como un ecosistema de negocios que tiene todo el potencial para seguir creciendo. Capacidad para triplicar la producción agrícola. Demanda de 100.000 viviendas por año. Primer productor mundial de energía renovable per cápita. Segundo productor mundial de stevia. Tercer productor y exportador mundial de yerba mate. Tercera flota de barcazas más grande del mundo. Cuarto exportador mundial de soja. Cuarto exportador mundial de energía eléctrica. Sexto mayor productor de soja, trigo y maíz. Sexto exportador mundial de carne. Le damos la bienvenida al país más competitivo de la región. Una tierra fértil con mucho por hacer, en donde a través de la integración podremos generar crecimiento, riqueza y oportunidades para todos. Paraguay. Embajador, Paraguay realmente ha dado un salto cualitativo. ¿Esto es el resultado del esfuerzo de cuánto tiempo, cuántos años se ha invertido para llegar a este punto? Yo diría que en los últimos 10 a 15 años se fueron los de este proyecto, y realmente los resultados están ahí, donde estamos congeniando entre hermanos del país con los países vecinos, buscando el apoyo mutuo, invertir en Paraguay para beneficiar a los vecinos. Embajador, vamos ahora a Medio Oriente, donde usted se encuentra, y hablemos sobre Jerusalén un poco. Sí, señor. Varios países latinoamericanos, sobre todo también en el norte, Estados Unidos.
dijo que va a transferir su embajada a Jerusalén, de hecho reconociendo Jerusalén como la capital de Israel. ¿Cuál es la postura de Paraguay al respecto y si es que Paraguay mudará próximamente su embajada a Jerusalén también? Bueno, ese es un tema que se está seguramente evaluando y en un cierto momento se tendrá una respuesta, pero todavía por ahora está en stand-by el tema. Ok. Y hay una zona, usted sabe, en Sudamérica hubo 2 atentados específicamente en Argentina. Informes de inteligencia, tanto israelíes como del FBI en Estados Unidos, señalan la zona de la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina como un lugar bastante conocido, con una intensa actividad vinculada a elementos terroristas, sea Hezbollah, sea Irán. ¿Usted está al tanto de eso y si Israel coopera con Paraguay al respecto? Bueno, hay un tema de cooperación que uno no entra a evaluar actualmente, pero esa es una frontera abierta. Hay un puente, el puente de amistad, donde permite el paso indiscriminado de la gente. Un promedio de 10.000 personas pasan por día cruzando. Usted no presenta documentos, usted entra de un país al otro sin problemas. De Brasil a Paraguay. De Brasil y viceversa, de Paraguay a Brasil. Usted no necesita presentar documentos, usted puede entrar con el vehículo o caminando, cruzando el puente o lo que sea. Hay un movimiento de productos, de todo. Entonces, evidentemente, se está viendo aquí eso es evidentemente un lugar abierto donde la gente sin limitaciones pasa de un país al otro o comercialmente o por lo que sea. Entonces, evidentemente, no es una frontera donde es una frontera cerrada que se puede controlar. Es una frontera usted totalmente me decía abierta. que había una comunidad árabe muy importante en Ciudad del Este, pero que comercian en Ciudad del Este, pero que no viven ahí. Así es verdad. Evidentemente, la comunidad puede ser comercialmente, trabaja en Ciudad del Este, pero reside y vive por esa facilidad de cruzar el puente, reside y vive en Foz de Iguazú. Eso es un tema. Se dice que se estima que hay más de 20.000 personas de ascendencia árabe viviendo del otro lado. La relación con Israel, usted me comentó que está al frente de un grupo de embajadores latinoamericanos, que lo es porque su seniority, usted ya lleva en Israel, me dijo... 4 años y medio. 4 años y medio, que es realmente un tiempo considerable. ¿Cuáles son las tareas que usted al frente de este grupo y este grupo frente a Israel tratan? ¿Cuáles son los temas principales? Bueno, fundamentalmente este grupo, que es el grupo latinoamericano de embajadores y del Caribe, son 15 países, digamos. Estamos impulsando, no buscando reunirnos para tomar café o lo que sea, sino que realmente buscar de intercambiar, de conocer experiencias, de tratar de copiar y llevar a nuestros países las experiencias de Israel, buscando realmente integrarnos más entre Israel y el grupo latinoamericano y del Caribe. Y del Caribe también. Y del Caribe, sin duda. Somos aquí, eso significa hasta México. Ahí estamos escuchando música Nuestra Tierra, que es música del Paraguay. Le agradecemos muchísimo haberse acercado hasta nuestros estudios, haber contado con su experiencia y con sus palabras. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias a ustedes por el honor de haber estado aquí y permitirme esto a ustedes. Nos despedimos del embajador Haber con la canción A mi tierra, interpretada por uno de los grandes cantantes paraguayos, Luis Alberto del Paraná. Y después seguimos con News 24 en español. A mi tierra que todos llaman el Paraguay. Conozco muchos países extraños en mis andanzas, pero no tienen lo que tú tienes, mi gran nación. A esos lagos, ríos y selvas que yo les canto, y a tus mujeres de ojos negros que saben. Seguimos en News 24 en español. Se acerca el día D sobre el acuerdo nuclear iraní. Y para analizar los últimos sucesos, con nosotros en el estudio, Yaniv Azulay. ¿Cómo estás, Yaniv? Muy bien, gracias. Yaniv, ¿dónde empezamos hoy? Hoy empezamos en Tel Aviv, en la base central de la CFDI. El 30 de abril, todos estamos esperando el discurso de Netanyahu en el Parlamento, en la apertura del Parlamento de la sesión de verano. De repente, a las 4:30, todos recibimos un mensaje. Netanyahu va a hablar desde la base central de la CFDI en Tel Aviv sobre Irán. Nadie sabía qué era lo que iba a pasar, nadie sabía cómo, pero nos arreglamos muy rápido, fuimos ahí y Netanyahu estaba ahí por revelar una cosa muy interesante. Pero antes que todo, ya parecía que los iraníes ya sabían que esto iba a pasar,
porque el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Javad Zarif, tuiteó algo un poco gracioso. Damián, léelo por favor. Una vez más, el niño no puede dejar de gritar. Viene el lobo. No le alcanzó con la farsa de la placa de la Asamblea de las Naciones Unidas. Puedes engañar a la gente solo una vez. Parece que los iraníes sabían de antemano qué es lo que preparaba Netanyahu. ¿Qué fue esta conferencia de prensa tan especial? Sí, los iraníes sabían de antemano. ¿Y por qué lo sabían? Porque Netanyahu reveló que los servicios de inteligencia israelíes consiguieron sacar de Irán más de media tonelada de documentos e información que revelan que Irán tenía un plan de armas nucleares, cosa que ellos siempre decían que no, que ellos siempre tenían un plan pacífico de armas, de nuclear pacífico. Ahora sabemos que eso no es verdad. Fuera de todo eso, Netanyahu hizo una presentación muy a su estilo, bajando cortinas, mostrando los archivos, los discos, y después de un discurso en inglés, el cual me parece que fue más para el mundo, reveló sus 4 puntos, lo que él dice, sus 4 conclusiones. Escuchémoslo. First, Iran lied about never having a nuclear weapons program. 100,000 secret files prove that they lied. Second, even after the deal, Iran continued to preserve and expand its nuclear weapons know-how for future use. Third, Iran lied again in 2015 when it didn't come clean to the IAEA as required by the nuclear deal. And finally, the Iran deal, the nuclear deal, is based on lies. Como pueden ver, Netanyahu dice el acuerdo nuclear está basado en mentiras y también le mandó un mensaje a su amigo, el presidente Trump de los Estados Unidos. Escuchémoslo, por favor. And in a few days' time, President Trump will make his decision on what to do with the nuclear deal. I'm sure he'll do the right thing for the United States, the right thing for Israel, and the right thing for the peace of the world. Yaniv, ¿cómo reaccionó el mundo? Primero, el presidente Trump se mostró muy contento diciendo que fue un excelente discurso de Netanyahu que muestra la cara verdadera de los iraníes. Pero a mí me interesa que veamos cómo han reaccionado los ingleses, los franceses y las Naciones Unidas. Escuchémoslos. On Iran's past nuclear weapons research shows why we need an Iran nuclear deal. An Iran deal based not on trust but verification, allowing the IAEA unprecedented access. We need to keep the deal and build on it to take account of the US and allies' concerns. The pertinence of the deal is reinforced by the details presented by Israel. All activity linked to the development of a nuclear weapon is permanently forbidden by the deal. I have not seen from Prime Minister Netanyahu arguments for the moment on non-compliance, meaning violation from the Iran of its nuclear commitments under the nuclear deal. Como podemos ver, las reacciones son muy variadas, depende de dónde proviene la reacción. Pero ahora quiero que veamos cómo reaccionó el mismo Zarif después de las revelaciones. Carlos, ¿lo puedes leer, por favor? Bueno, Zarif hizo otro tuit en el que decía: el presidente Trump reacciona a antiguas quejas ya tratadas por la IAEA con la intención de terminar el acuerdo. Qué conveniente, coordinando las suposiciones con las revelaciones de inteligencia del niño que grita «Viene el lobo», pocos días antes del 12 de mayo, que es el día en donde Trump tiene que tomar la decisión, ¿es cierto? Sí, totalmente. La impetuosidad de Trump en celebrar lo ha dejado al descubierto. Y ahora, como pudimos ver, también hay reacciones que han dicho que no hay información nueva y todo tipo de cosas así. Pero a mí lo que me interesa es que nuestro corresponsal, Elon Levy, entrevistó hace más o menos 6 meses a el jefe de la Agencia de Energía Atómica y su respuesta fue muy rara. Escuchémoslo. So if they had been thinking, or some of them had been thinking of a nuclear weapon program, they would have been understandable. But I have not seen any evidence that have convinced me that Iran ever had a significant program. So in short, I'm not convinced that Iran had, as a state, had a nuclear weapons program
And I do not see any particular reason why one should think that, yes, after 10 years, this will be blossom up again. Yaniv, muchas gracias por tu informe. Cuando regresemos de la pausa hablaremos con Darío Hinchuk, consultor independiente ante la Agencia Internacional de Energía Atómica, acerca del plan nuclear iraní. Ya volvemos. Seguimos en News 24, el magazine en español de I24 News. El Mossad, Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, es una de las agencias de inteligencia de Israel responsable de la recopilación de información de inteligencia, acción encubierta, espionaje, contraterrorismo en todo el mundo. El servicio fue creado en 1949 por el primer ministro David Ben-Gurión. En el logo del Mossad, en hebreo, figura un versículo del libro de los Proverbios de la Biblia que dice: «Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad». Proverbios 11:14. Se alega que el Mossad ha realizado infinidad de operativos lejos de las fronteras de Israel, demostrando una y otra vez que el largo brazo de sus agentes es capaz de llegar a cualquier punto del planeta. Repasemos algunos de los objetivos y los operativos que se le adjudica al Mossad. En 1960, la captura en Argentina del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, conocida como Operación Garibaldi. Eichmann fue ubicado, detenido y sacado de Buenos Aires para ser juzgado por sus crímenes en Israel. Otra, por ejemplo, es la Operación Entebbe en 1976, que permitió a las unidades del ejército de Israel, las unidades Elite, liberar y regresar a Tel Aviv a los pasajeros de Air France secuestrados por palestinos en el aeropuerto de Entebbe en Uganda. Pero hoy nos ocuparemos de lo que se dice ha sido el logro más grande del Mossad: haber extraído del corazón de Teherán archivos que contienen más de 100.000 documentos que revelan el plan nuclear iraní. Y sin ser detectados. Para hablar sobre este tema, sobre la importancia de los archivos y la relación entre Irán y la comunidad internacional, se encuentra con nosotros vía Skype desde Viena Darío Hinchuk, asesor en temas de energía nuclear. Buenas tardes, Darío. Hola, Darío. Queríamos empezar por cómo fue la relación entre Irán con los organismos internacionales previos y post-acuerdo nuclear. Y las cosas van bien hasta que en el año 2002, por ahí, un grupo de disidentes iraníes anuncian la existencia de dos facilidades para enriquecimiento de uranio en Natanz y la existencia de un reactor de agua pesada en Arak, que no habían sido declarados por el organismo iraní a la IAEA. O sea, por lo tanto, la IAEA no tenía acceso a inspeccionar esas facilidades. Entonces, digamos, a partir de ese momento, digamos, durante el periodo 2003-2005, ¿sí?, la IAEA empieza a pedir información a Irán y al final informa al organismo, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del incumplimiento por parte de la IAEA, de Irán, de sus obligaciones de salvaguardia por haber firmado el TNP. Y comienzan entonces las discusiones sobre si el programa era pacífico o era bélico. En el año 2006, si mal no recuerdo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dicta su resolución, creo que la 1737, y comienzan las sanciones a Irán por no cumplir con sus obligaciones de salvaguardia, a las cuales se comprometió con la firma del Tratado de No Proliferación, ¿cierto?
Y así siguen las relaciones. En el año 2009 Irán anuncia una segunda planta de enriquecimiento en Fiordo, pero siguen las discusiones eternas, sobre todo con la IAEA, sobre si el programa era o no pacífico. Hay un montón de discusiones, que si el enriquecimiento es hasta un cierto nivel para hacer combustible para un reactor de investigación o para un reactor de potencia, o podría ser esas mismas instalaciones para enriquecer uranio para hacer una bomba. Vos venís relatando la historia y ya mencionaste en una sola oportunidad el hecho de que la Agencia Internacional de Energía Atómica desconocía el hecho de que había 2 reactores. La discusión hoy en día se centra en si hasta 2015 Irán mintió y si el acuerdo que hoy se está debatiendo y que mañana, 12 de mayo, el presidente Trump tiene que decidir si renueva o no, está basado en mentiras. ¿Y qué implicaciones tiene esto para la comunidad internacional? Bueno, el tema de las instalaciones se blanqueó posteriormente, y eso estuvo claro que Irán blanqueó todas sus instalaciones, sus facilidades, por lo menos las que hasta el día de hoy tiene declaradas y las que tuvo declaradas cuando se firmó el acuerdo en el 2015, el acuerdo de 5+1. Lo que nunca quedó claro es, había ciertas actividades que realizaba Irán, donde esas actividades podían ser interpretadas como actividades que llevaran al desarrollo de una bomba atómica. La IAEA, paralelo a la firma del tratado del 5+1 con Irán en el 2015, firman una hoja de ruta, ¿sí?, con la IAEA, donde se comprometen a aclarar todas esas cuestiones. Básicamente eran cuestiones sobre algunas facilidades que tenían en Parchin, que es una instalación militar, y que podían haber sido usadas para probar algunos componentes como detonadores, etcétera, para una bomba atómica. ¿Y eso se ha cumplido? ¿La organización tiene acceso a Parchin ahora? La IAEA tuvo acceso una vez a Parchin. Fueron ahí, fue el director general y fueron inspectores, y no encontraron nada, porque visitaron las instalaciones después de como 5 años, 6, de que se lo estuvieran pidiendo. O sea, lo que sí declararon es que hubo cambios muy fuertes en la instalación, hubo cambios en edilicios, hubo cambios en el terreno, ¿sí? Se modificó todo el lugar, lo que se presumía que iba a estar ahí, que era una cámara para hacer explosiones, no estaba. Y se encontraron algunas partículas de uranio de origen no natural, eso es lo que dice el informe. Pero no volvió la IAEA a hacer inspecciones ahí, no le fue permitido porque es una instalación de índole militar y Irán tiene que dejar acceso a esa instalación. Darío. Así que esa es la situación. Ahora, ¿cómo se dice? ¿Mintió o no mintió? Irán siempre sostuvo que su programa nuclear era para uso pacífico. La comunidad internacional y hasta la IAEA, aceptó que previo al 2003 había una organización tal que podía haber permitido desarrollar una bomba atómica. O sea, que tenía un programa coherente, ¿no es cierto?, como para desarrollar una bomba. O sea, tenía por ahí los conocimientos, algunos ensayos no nucleares, ¿no?, ensayos a nivel convencional, pero que todo ese programa tenía una coherencia como para desarrollar una bomba. Irán siempre lo negó. Irán siempre negó que su objetivo sea que su programa haya sido con fines bélicos. Ahora, estos documentos que reveló Netanyahu hace poco, yo por supuesto no tengo acceso a esos documentos. Algunos analistas que siguen de cerca el tema dicen que no hay nada nuevo, de lo que vieron por lo menos en las presentaciones de Netanyahu, eran casi todo material que la IAEA ya conocía, ¿sí? Recordemos que es material todo del año previo al año 2000, y la IAEA declaró que previo al 2003 Irán tenía algún programa que podía llegar a desarrollar una bomba. Así que, si mintió o no mintió, había que ver con más detalle todos esos documentos y qué es lo que esos documentos dicen. Pero de cualquier manera, lo que sí está claro es que no contravino lo que se firmó en el acuerdo del 2015 con las 6 potencias. O sea, todo lo que ahí se dice, que es que el organismo tiene que inspeccionar
que no se enriquezca uranio a más de un determinado porcentaje, que no se acumule más de una cierta cantidad de uranio, que el reactor de agua pesada de Arak se transforme en un reactor que con otro tipo de combustible que no pudiera ser apto para hacer centrales nucleares. Todo eso la IAEA declara que en sus informes a la Junta de Gobernadores, hasta el último que fue a fin del año pasado, que se está cumpliendo. Muchísimas gracias por tu disposición con nosotros, Darío. Este era Darío Hinchuk, asistente y ayudante en temas de energía nuclear, asesor independiente ante organismos internacionales sobre energía atómica. Y sin duda un tema que volveremos a hablar en el futuro próximo. En el próximo bloque, en un operativo de contrainteligencia, el Shin Bet, el Servicio de Seguridad Interno de Israel, eliminó a Yehi Ayash, un terrorista palestino que fue buscado por más de 4 años y que se lo conocía en Israel con el apodo de El Ingeniero. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en español. Y ahora, Docu News. A mediados de los años 90, poco después de firmarse los acuerdos de Oslo, el nombre de una nueva estrella aparece en el mapa terrorista del Hamas, Yehi Ayash. Egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Birzeit, lo apodan El Ingeniero. Sus atentados los convierten en el terrorista número 1 buscado por Israel. Kaf, el agente que colaboró en la operación contra Yehi Ayash, por primera vez está dispuesto a hablar. Quizá con el deseo de liberarse de la sombra que lo persigue durante 22 años, la sombra de Yehi Ayash, el ingeniero. El informe de Oad Gemo, de Noticiero 2 de Israel. En la historia del conflicto palestino-israelí no quedan dudas acerca de un evento único que tuviera un efecto determinante en la historia de ambos pueblos. Luego de que fuera abatido Ayash, Hamas realiza una seguidilla de atentados en venganza e influyen de manera visible en la derrota electoral de Shimon Peres a Netanyahu ese año. Los acuerdos de Oslo se congelan. 4 años más tarde, se inicia la segunda intifada. No será exagerado decir que el Medio Oriente cambiaría para siempre. Dos décadas más tarde, Kaf sigue teniendo presente aquel teléfono, una persona que se encontró en la encrucijada que le deparó el destino. El mismo destino que puso en su camino el aparato de teléfono más famoso en la historia del conflicto palestino-israelí. Un teléfono que le quitó la vida a uno de los terroristas palestinos más grandes y cambió la vida de muchas otras personas. Por primera vez su historia sale a la luz y está dispuesto a hablar, quizá con el deseo de liberarse de la sombra que lo persigue durante 22 años, la sombra de Yehi Ayash, el ingeniero. ¿Cuándo comenzó tu relación con el servicio secreto y el de inteligencia israelí? ואז בקשו ממני שאני אנסה לעשות מודל לפתור את הבעיה של הפליטים, לעשות שלום. המכשול הגדול היה שיחיא עייש נכנס לתמונה והרג ישראלים. הוא הרג ישראלים וערבים, הרג את כל העסק של השלום. הוא גורם נזק לשני עמים, הוא לא גמר נזק רק ליהודים. Mediados de los años 90, poco después de los acuerdos de Oslo, el nombre de una nueva estrella aparece en el mapa terrorista del Hamas, Yehi Ayash. Egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Birzeit, donde recibe el apodo de El Ingeniero. El joven del pueblo Rafat de Cisjordania es el iniciador de los atentados suicidas, el primero en la parada de Mejolá. Con el tiempo se va perfeccionando. Prepara y realiza atentados con decenas de muertos. Afula, Hedera, Bet-Lid, el atentado de la línea 5 en la calle Dizengoff en Tel Aviv. Rápidamente pasa a ser el terrorista buscado número 1 de Israel, que le exige a la autoridad palestina que colabore con su detención.
שתעביר ליאסר ערפאת, אנחנו רוצים מעזרתכם לתפוס את יחיא עיאש. ואמרתי, אני מסתבך, מה אני צריך את כל הווג'ע ראס הזה? Kaf era por aquellos días un prominente hombre de negocios en la Franja de Gaza. Tenía los contactos correctos con las personas correctas, los líderes de la autoridad palestina, los líderes de Fatah y por sobre todo con el hombre fuerte de Gaza, Musa Arafat. אנחנו בישיבה הראשונה נכנס שני אנשים אזרחים, התברר שהם מהשב"כ, החלפנו כרטיסים. אני ידעתי שאחד קוראים לו אבו נביל, يعني לא היו מפרסמים שמות, היו כינוי. התברר לי שהוא בסוף אבי דיכטר. מה ידעת על יחיא עיאש? יחיא עיאש היה לומד עם בן אחותי בביר זית. עכשיו, אחותי הייתה הולכת לבן שלה לבקר אותו. היא פגשה את יחיא עיאש? מי? אחותך? בטח. Ayash es un fantasma. Por 3 años consigue evadir al ejército y al servicio secreto israelí. A inicios de 1995, cuando siente que está con la soga al cuello, decide abandonar Cisjordania y escapar a Gaza, a uno de los lugares más poblados del mundo. Creía que allí le sería más fácil ocultarse. שהוא יש לו אוטו של האום, מעביר אנשים מבוקשים מהגדה לעזה ומבריח מעזה להגדה. כנראה הבן אדם הזה העביר אותו לעזה. הרשות לא ידעה, הוא היה עובר מבית לבית. הוא לא היה יושב במקום אחד, מאנשי חמאס די מתוחכמים, והבן אדם מתוחכם יותר. La búsqueda del ingeniero Ayash se intensifica. Quien lo ayuda es su ex compañero de estudios en Bir Zayt, el sobrino de Kaf, Osama Hamad. אני לא מרגיש, אני לא יודע בכלל, אסור לי להיכנס אל הבת של אחותי. הם דתיים, חמאס, אנחנו פתח לא נכנסים. בכלל, אף פעם בחיים שלי לא נכנסתי לבית שלה. אנחנו לא נכנסים, יא בן אדם. בגלל שלמד עם יחיא עיאש, לא הייתה ברירה. יחיא עיאש לא מכיר אף אחד, רק הוא ברצועת עזה. הוא לובש כמו בחורה, ונקראת אום חסן. אום חסן. Incluso después de irse a Gaza, gracias a una red de colaboradores, Yehia Ayash consigue una y otra vez eludir a sus perseguidores. Cambia de paradero todas las noches disfrazado de mujer, pero tenía un talón de Aquiles, 2 en realidad, su padre y en especial su esposa. Baraj, la esposa de Ayash, se va a vivir a Gaza. El servicio secreto cree que pidió estar junto a su esposo. En Israel comprenden que ella lo ve en la casa de su amigo Osama y que Ayash llama todos los viernes por teléfono a su padre. La manera de actuar elegida, poner un explosivo en el teléfono celular, y aquí es cuando Kaf, el tío de Osama, entra en acción. לא קל. 6 חודשים לקח לנו בשביל להביא את הפלאפון אליו. كنت أنا بشتغل معه في الشركة تبعته وكان الجوال طبعا معي لأنه أنا مساعد معه. בתחילת השנה דיבר אוסמה שיחיא עיאש אמר לו תשמע, הטלפון מסוכן, אתה מביא לי את הטלפון שאני אדבר, אני יכול למות מהטלפון. והוא אמר לו לא, תרגע, הכל בסדר. Cuando regresemos de la pausa, el agente Kaf cuenta cómo terminó la persecución de Yehia Ayash, el ingeniero. Seguimos en News 24 en español y con nuestro segmento de documentales DocuNews. La manera de actuar elegida para eliminar al ingeniero Yehia Ayash fue poner un explosivo en el teléfono celular, y Kaf es el agente encargado de hacérselo llegar. Kaf cuenta cómo terminó la persecución de Yehia Ayash, el ingeniero. Todo estaba listo. Kaf, agente del servicio secreto, le pasa el teléfono a su sobrino Osama. Él se lo da a Ayash.
Por sobre Gaza, sobrevuela un helicóptero Apache con el sistema operativo de la carga explosiva. قبلها بأسبوعين تقريبا كان في موعد إن على الساعة تقريبا برضه يمكن مبكرة هيك وعلى الأرض الاتصال كان وشفنا فيه أو حسيت في طيران فوق وطلعنا من الدار. También en el centro de operaciones terrestre esperan el llamado por celular. Ayash llama a su padre y le reconocen la voz. Alguien pulsa un botón, pero no pasa nada. La llamada dura varios minutos. Ayash se salva. Kaf consigue reenviar el teléfono a Israel para que lo revisen. Él no sabe que tiene explosivos adentro. El técnico descubre que un hilo del explosivo se había cortado. Kaf regresa a Gaza el celular. El 5 de enero de 1995 surge una nueva oportunidad. ورسل له دي على ابا شلو مبروك يجي على الولد الاخ لتليفون اسال اخوتي دبر بتليفون اراجيل شلا بيت بامسا سخا تشيك نتكعت التليفون. La llamada fue cortada adrede. El teléfono de línea dejó de funcionar. El padre de Ayash decide llamarlo de vuelta a su celular. واعطيت الجوال ليحيى قال لابوه هي الكلمه هذه المشهوره قال له يابا كيف حالك بعد كيف حالك المكالمه يعني انطارت ما وصلتش 15 ثانيه بقول له يا ابوي بدنا نحكي على هذا التلفون الا انه بقول لي لا يا ابوي بدنا نحكي على هذا التلفون وكيف حالك رجع شمال له شلوم ابا تي الاخ اتبوسس לסלמתק. זהו המהנדס יחיא עייש שחוסל היום. המהנדס נהרג הבוקר בבית ליה שברצועת עזה. נפגשתי שמה חתורים מטרזי, זה של תחנת הדלק בעזה. אומר לי, יא אבו איימן, שמעת? לא, נהרג יחיא עייש. איפה הוא? בבית ליה. ידעתי. זהו, חלאס. התקשרתי לאחי, סע לבית של אחותך, תבדוק לי מה שקורה. נסע לשם, מצא את כל הצבא שם. מחמד דיף לקח את התעודה הזאת הישראלית של אחי. אחי התקשר אליי, אמר לי, דיף לקח לי את התעודה הזאת שלי. אמרתי לו, מי על ידך? אמר לי, מחמד דחלן. אמרתי לו, תן לי דחלן. נתן לי דחלן. תביא את התעודה הזאת של אחי עכשיו דיף. אמר לי, עכשיו אני אתן לו. El funeral de Ayash fue una gran demostración de fuerza popular. Participaron más de 100.000 personas en la franja de Gaza. Cuando escuchaste que liquidaron a Ayash, ¿qué sentiste? راسي خلص بطل يجمع انا ما عندي راس مفكر ما كان عندي راس مفكر انا فرحان مبسوط بس الفضيحه تبعتي اتهمني مباشره انه انا قتلت عياش وبالمحكمه حبسوهم راحوا على المحكمه العسكريه حكموا علي بالاعدام اليوم في حكم باعدام عنك وانا رحت على غزه ابحث ما رحتش ابحث بعرفش Kaf huyó de Gaza directamente al programa de protección del servicio secreto israelí, pero volvió rápidamente a Israel. Una de las personas más poderosas y adineradas de Gaza, en un instante lo perdió todo. 21 مليون دولار اخذوا صادروا رشوت أنا عذرت لمدينة بدبريم خريج بدون مشيش كل ما شي بكشوا مني أنا عسيتي سكنت تقول له خوشي اللي معنا شلون زي مات. Luego de la eliminación de Ayash, Hamas realizó atentados de venganza a inicios de 1996. El atentado en la línea 18 en Jerusalén, el de Ashkelon y el último en el centro comercial Dizengoff Center. Atentados que cambiaron el curso de la historia. También la vida del héroe trágico de esta historia cambió para siempre. Si bien produjo la muerte de Yehia Ayash sin saberlo, en Palestina es considerado un traidor y en Israel él siente que ha quedado olvidado. פעם דיברתי עם ראש הממשלה, עכשיו אתה מדבר עם פקידות. זה לא קל. אני כפר לא מעניין אותי מהחיים שלי. חייתי איזה 20 שנה, פחד כזה, שכל לילה אני לא ישן, יא בן אדם. מתקשרים אליי, השב"כ, הלו, היי, תסגור את הדלתות, תסגור את החלונות, תסגור את זה, על אבו כועס. מה נסגור? כמה אפשר לחיות בחיים כאלה? זה לא קל. בסוף שמתי את המפתח בחוץ, לא סגרתי שום חלון, לא סוגר,
מי שרוצה לבוא לחסל אותי שיבוא. Damián, otro ejemplo de que el largo brazo de Israel llega a todos lados. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter y por supuesto en nuestro sitio web en la dirección que aparece en pantalla. Esperamos por favor que nos envíen sus comentarios. Muchas gracias, hasta la semana que viene, Carlos. Hasta la semana que viene, Damián. Nos Gracias. vemos.